Saludos, muy buenas a todos. Mi nombre es Alan López. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Santiago. En esta ocasión voy a realizar una práctica de la materia instrumentación, donde voy a armar un medidor de temperatura con un RTD o un termistor. En este caso utilizaremos un termistor acoplado a un puente Whiston. Antes de dar simulación a nuestra práctica, tenemos que comprender lo que es los conceptos básicos de esta práctica, que lo que es un puente Whiston, el dispositivo que utilizaremos como termistor. Vamos a conocer un poco más de este a través de las definiciones. Cuando hablamos de un puente Whiston, un puente Whiston consiste en un rectángulo de resistencia, en este caso, formado por un rectángulo de resistencia cuyos extremos opuestos están conectados a una fuente de tensión constante, que en este caso son 12 voltios. Eso es lo que es un puente Whiston básicamente. Ahora, conociendo lo que es un RTD, digo, un termistor, en este caso utilizaremos un termistor NTC con coeficiente de temperatura negativo. Un termistor NTC no es más que una resistencia con coeficiente de temperatura negativo respecto a la variación de su resistencia. Esto es que a más temperatura aumentará la concentración de portadores, lo que hará que su resistencia sea menor y el flujo de corriente sea mayor y su voltaje aumente. Esto en el caso de que se le ponga calor al termistor. Los termistores tienen la capacidad de variar su velocidad, de variar su temperatura rápidamente, y esta es una de las ventajas que podemos aplicarlo en esta práctica. También tenemos que tener en cuenta que los termistores se conectan a fuentes Whiston convencionales que convierten su resistencia a una tensión de salida proporcional, y esto lo veremos a través de la formulación que nos daremos cuenta. En este caso, el puente Whiston está formado por tres resistencias con que conocemos sus valores y el termistor, que también tiene una resistencia interna. Tenemos una resistencia de 100K, que es la R3, R1 es igual a 10K y R2 es igual a 10K también. La resistencia en la temperatura ambiente del termistor es 77 kiloohmios, que pudimos medirlo a través del multímetro. En este caso, tenemos el multímetro para medir el voltaje. Vemos que el voltaje es de 0, aproximadamente 0. Como podemos notar, el voltaje de aquí es prácticamente 0 prácticamente. Lo que quiere decir que nuestro puente Whiston está balanceado. Tiene 0. Ese oscila de 0.45 o 0.50. Y nos daremos cuenta a continuación, porque eso quiere decir que nuestro puente Whiston está equilibrado, donde el diferencial de voltaje entre punto AB es igual a 0. Eso quiere decir que nuestro puente Whiston está equilibrado. Cuando VA es igual a VB, es decir que está equilibrado y el 0 voltios. Cuando nos referimos a VA, estamos refiriendo a esta parte izquierda del circuito, y VB está en la parte derecha del circuito, y que veremos su comportamiento y cómo se comporta. Ahora, a continuación, procederemos a simular, para luego, a través de la demostración de la formulación, podamos demostrar por qué suceden este tipo de fenómenos. Vemos nuestro voltaje es igual a 0.55. Eso quiere decir que es aproximadamente 0, y quiere decir que nuestro puente Whiston está equilibrado. Ahora vamos a aplicarle una fuente de calor a nuestro transmistor para poder apreciar su variación. Vamos a aplicar la fuente de calor. Aquí vamos a aplicar a través. Estamos aplicando calor y vemos como la temperatura va aumentando. Si vamos acercando nuestro dispositivo, nuestra fuente de calor, va aumentando la temperatura. Y vemos cómo va aumentando, como mencionamos, de manera proporcional, que es algo muy importante, como mencionamos anteriormente que funciona el termistor. Ahí nuestra temperatura va descendiendo, ya que no estamos aplicando la fuente de calor, y la resistencia de nuestro termistor va aumentando. Por eso va nuestro voltaje disminuyendo. Por eso es que digo de manera proporcional. Probemos a aplicar nuestra fuente de calor a nuestro termistor para comprobar su funcionamiento.
aplicamos nuestra fuente de calor y vemos que nuestro voltaje va aumentando proporcionalmente. Si lo acercamos más, entonces va subiendo nuestro voltaje porque la resistencia se va haciendo menor. Ahora vamos a aplicar una fuente fría. En este caso vamos a utilizar hielo. Vamos a aplicar a ver qué sucede. Estamos aplicando hielo a nuestro termistor. Y vemos que nuestro voltaje va disminuyendo. Va disminuyendo nuestro voltaje mientras acercamos la fuente de calor. Esto quiere decir que nuestro funcionamiento de medidor de temperatura está bien. Ahora vamos a la demostración mediante los cálculos. Como ya mencioné los valores de la resistencia, esto es lo que fue nuestra parte del circuito. Ahí la temperatura se pone, el puente Winston nos pone en equilibrio, se pone en equilibrio. Ahora, tenemos aquí la parte de la formulación. En este caso, para ir señalando, podemos ver que en este caso tenemos que VA, que esta parte del circuito, es igual al VCC, que es el voltaje de la fuente, por R2 entre R1 más R2. Y VB es igual al voltaje de la fuente por RX entre R3 más RX. Esto es un divisor de voltaje. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos dos resistencias de 10K, procedemos a hacer nuestro cálculo y nos da el voltio. También seleccionamos el voltaje de la fuente, la resistencia que tiene en temperatura ambiente, que dentro de la característica del termistor que vamos a mencionar a continuación, y vemos, aplicamos la fórmula y esto nos da 5.5 voltios. Como podemos apreciar en nuestro circuito, notamos que tenemos en el diferencial desde el punto A al punto B tenemos 0.5 voltios, que casi coincide con nuestro voltaje que tenemos ahorita, porque desconecté el multímetro, pero vamos a intentar probar de nuevo. Tenía 0.5. Eso quiere decir que nuestros cálculos coinciden con lo que es nuestra parte práctica. 0.5, que es el diferencial que está aproximadamente 0. Tenemos aquí entonces como nuestra parte de la parte del circuito de izquierda no tiene ninguna variación en cuanto a su resistencia. La única que tiene su variación es la parte derecha, que tiene RX, que es el termistor, que representa el termistor. Tenemos un cálculo que, por ejemplo, estamos simulando como si nuestra resistencia está disminuyendo. Y como en temperatura ambiente nuestra resistencia es 77 kilos, decidimos tomar un valor al azar de 40 kilos, suponiendo que nuestra resistencia está bajando, y vamos a ver por qué sucede la diferencia de voltaje. Hicimos los cálculos aplicando esta fórmula y nos da 3.42 voltios. Y si hacemos si en VA tenemos 6 voltios menos el voltaje que nos da del otro lado 3.42, tenemos una diferencia de voltaje de 2.58, y por eso vemos que cuando aplicamos una fuente de calor, que nuestra resistencia disminuye, nuestro voltaje va aumentando. Y esto es lo que sucede, que el diferencial de voltaje entre el punto A y el punto B va haciendo que el voltaje vaya aumentando. Así mismo sucede el fenómeno cuando aplicamos una fuente fría, que nuestra resistencia se va haciendo mucho mayor y que nuestro voltaje va disminuyendo. Y esto es básicamente nuestra práctica en cuanto a lo teórico, en cuanto a lo práctico. Demostramos el funcionamiento de nuestro medidor de temperatura y a través de los cálculos demostramos por qué su funcionamiento y cómo se comporta. Ahora, nuestro termistor tiene la siguiente característica que nos lo da el fabricante. En resistencia ambiente de 0 a 25, en temperatura ambiente de 0 a 25, nuestro termistor tiene una resistencia de 77 kiloohmios, que también lo pudimos demostrar mediante la medida con el multímetro. Dice que nuestro termistor tiene una temperatura mínima de menos 75 grados Celsius y una temperatura máxima de 275 grados Celsius. Y vemos la curva característica de nuestro termistor y más o menos nuestro punto de temperatura ambiente está aquí, 77 kiloohmios. Aquí más o menos. Y mientras vemos el comportamiento que cuando la temperatura va disminuyendo, nuestro voltaje va aumentando. Y esta es la curva característica de ohmiaje y temperatura de nuestro termistor. Y muestra básicamente el funcionamiento
y el valor en cuanto a resistencia y temperatura, como podemos ver en pantalla. Así que muchas gracias.